A la ciudad en 1838 se conmemora como una fiesta cada 5 de marzo y este año en Zaragoza vuelve al Parque del Tío Jorge. En el escenario principal a esta hora suena la música del Comando Cucaracha. David. Pues aquí estamos en el Parque del Tío Jorge, un año más celebrando la 5 Marzada. En este caso estamos viendo el escenario donde se está desarrollando la parte musical con Comando Cucaracha. Pepín Banzo al mando de este grupo peculiar que con temas folk, temas típicos aragoneses, con instrumentos aragoneses, está animando la fiesta. ¿Y de qué manera? En esta tarde que parece que está frenando el viento. Y aquí veía mucha gente, fíjate, sacando el instrumental, porque hay muchos fanáticos de la gaita y la dulzaina. Buenas tardes. Hola. Bueno, ha habido un momento que Pepín ha dicho gaitas arriba. Y aquí han salido unos cuantos gaiteros. Las que hay. Las que hay, ¿no? Claro. Y con la dulzaina también. ¿Cómo se lo están pasando? Muy bien. Muy bien. Muy bien, sí. ¿Está subiendo la temperatura? Sí, un poquito. Un poquito, ¿no? Empieza a hacer frío, pero está muy bien. Oye, muy bailones veo por aquí, ¿eh? Es lo que toca, si no, ¿para qué vienes? Bueno, aquí si toca la dulzaina, ¿la escuchamos o no? No creo. No creo. Hay mucho ruido. Bueno, vamos a seguir preguntando por aquí a la gente, los caballeros con dulzainas y las gaitas, y nos vamos para atrás para palpar el ambiente. Y aquí lo bueno de esta fiesta, diría yo, que es el ambiente y la parte intergeneracional, porque hay gente de todas las edades, como este grupo de caballeros. Eso. Que está aquí pasándoselo en grande, ¿verdad? ¡De puta madre! Para el hermano Aragón es un robo. Bueno, la gente pasándoselo bien. Mira, y reconocemos ahí a una persona. ¿Qué pasa, para el hermano Aragón? A una persona. Para el hermano Aragón. A ver si el caballero nos deja en el directo. A ver, bueno, caballeros que están enturbiando en este momento la fiesta, pero son solo unos pocos. Bueno, vamos a ver si podemos hablar aquí con estos caballeros. Joaquín, ¿cómo se lo están pasando? Muy bien, muy bien. Un día muy aragonés. Oye, aquí hay de todo prácticamente. Tenemos música, tenemos distintos puestos con comida. Todo estupendo. Hemos comido aquí y pasamos el día aquí. Estupendamente. Estupendamente. Además, voy con los amigos de la Puebla. Los amigos de la Puebla que han venido aquí a disfrutar, ¿verdad? Claro. No solo gente de Zaragoza, gente de distintas localidades alrededor de Zaragoza. Todas las localidades están aquí, reunidas en este día. Bueno, Muy festivo. vamos a seguir preguntando. Gracias, Joaquín. Por ejemplo, veíamos aquí a nuestra derecha que la gente está trayendo prácticamente de todo. Bueno, este caballero que va muy elegante. Y por ejemplo, esta señora, muy buenas tardes. Buenas. ¿Cómo se lo están pasando? Yo bien, como siempre. Oye, muy animada la fiesta, ¿no? Bueno, la fiesta es lo que le hacemos la gente del pueblo. Al final No lo que le hacen los dirigentes. es de lo que se trata, ¿no? La Federación Aragonesa de Barrios, todos colaboran para que esta fiesta... Exactamente, yo soy de una asociación de vecinos. De vecinos. ¿Y qué lleva aquí? De Santiago. ¿Qué lleva aquí? ¿Un huevo? Como siempre, no, llevo mucho chorizo, como siempre en España. Mucho chorizo. Bueno, pues... Bueno, pues seguiremos pendientes del ambiente que se respira en el Parque del Tío Jorge. Estarán allí nuestros compañeros pendientes de todas las actividades que se desarrollan esta tarde. Gracias, David. Pues aquí se cuece lo que ves: morcilla, longaniza, panceta, chorizo, que lo tenemos que echar ahora, y todas las viandas que ves por aquí. Pues así, como ven, y bien temprano empezaban las peñas a celebrar la 5 Marzada en el Parque Tío Jorge, con todas las cazuelas al fuego, preparando morcilla, chorizo, panceta o longaniza. Y es que la mejor manera de comenzar esta popular fiesta ha sido con un buen bocadillo en la mano.